empezamos con la serie de Romanos, empezamos con el capítulo 1, la primera parte. El apóstol Pablo es el que escribe esta carta a los romanos. Tenía mucho tiempo deseando viajar hacia Roma para predicar la palabra de Dios a los cristianos que estaban en la iglesia de Roma. Pero habían cosas que siempre se le oponían, se le cruzaban, lo detenían y no podía viajar. Había sido estorbado, dice él, y no había podido cumplir ese deseo que tenía en su corazón. El escritor de esta carta, como ya lo dije, es el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Su nombre original, Shaul, que es igual que el rey Saúl. ¿Se recuerdan? El primer rey de Israel se llamaba Shaul, que es Saúl. Lo traducimos al español como Saúl. Entonces, el apóstol Pablo se le conoce como Saúl, ese es su nombre, pero también dice Lucas, creo que es el que lo menciona en Hechos, y dice que también se le conoce como Pablo. Entonces, que es cuando, desde que él inicia el ministerio, ya su nombre continuamente se menciona como Pablo, pero también él se llama Saúl, no es que se le cambió el nombre. Prácticamente podemos entender que tenía dos nombres, Saulo y a la vez Pablo. Pero Saulo se utiliza antes de venir a empezar el ministerio del Señor y ya luego se le llamó Pablo. Entonces, esta carta se escribió aproximadamente, no hay un cálculo exacto, pero esta carta que el apóstol Pablo escribe, se escribe aproximadamente entre el año 56 al año 59. Algunos dicen hasta el año 60, otros dicen entre el año 57 al año 58, pero pongamos ahí entre el 56 al 59. Es que Pablo escribe esta carta a los romanos. Esta carta tiene una riqueza extraordinaria de teología, de enseñanza doctrinal. Así de que durante todo el estudio que vamos a ver de esta carta, vamos a ver que hay una gran cantidad, una riqueza doctrinal que nosotros debemos de atesorar y debemos de entender, debemos de estudiar y debemos de vivir bajo estas enseñanzas. ¿Por qué se preocupa el apóstol Pablo en ser tan detallado en las enseñanzas doctrinales? Bueno, él está interesado en que la gente que va a leer esta carta, que son los cristianos de la iglesia en Roma, que estos cristianos puedan entender bien en qué es que se debe de creer. Lo que sucede es que esta iglesia que está en Roma no fue el apóstol Pablo quien la fundó, como otras iglesias que él mismo fue el encargado de fundarlas. Pero esta iglesia que está en Roma no fue el apóstol Pablo quien la fundó. De hecho, nunca los ha visitado. Y más adelante vamos a ver que él estaba interesado en ir a ese lugar, pero nunca había podido ir. Lo que sucede es que se cree de que algunos de los romanos que habían viajado a adorar a Jerusalén para el día de Pentecostés habían sido testigos del bautismo del Espíritu Santo de los discípulos de Jesús que estaban congregados, que dice que eran como 120. Y entonces estos que estaban ahí empezaron a hablar en lenguas, dialectos e idiomas que esta gente que habían venido de diferentes ciudades, de diferentes tierras, de diferentes países, hablaban. Y resulta que originalmente los que estaban hablando en esos idiomas no era su idioma original, sino que ellos hablaban el hebreo o el griego, pero de repente les empezaron a escuchar en otros idiomas que esta gente que había venido había escuchado y ya estaba entendiendo en su propio idioma el testimonio de Cristo Jesús. Así de que muchos de ellos se convirtieron y entre esa gente que estaba ahí probablemente habían gente de Roma. Así de que cuando esta gente regresa a Roma, empezaron a predicar de Cristo Jesús, empezaron a hablar de la salvación por medio de Jesús y que Jesús era el Mesías. No sabemos exactamente quiénes son los líderes que la fundaron, pero
podemos entender de que los conectaron con el apóstol Pablo y que esta iglesia estaba recibiendo instrucciones de Pablo. Entonces el apóstol Pablo quiere, como nunca ha estado con ellos, nunca se ha puesto a enseñarles así como estamos nosotros, frente a frente, entonces el apóstol Pablo tiene que escribir que esta es una de las cartas más grandes del Nuevo Testamento, una de las cartas más grandes que escribe el apóstol Pablo, aunque también la carta de Corintios tiene 16 capítulos, una de las cartas de Corintios, pero esta carta está bien cargada de teología, de doctrina, y yo quiero que estudiemos detalladamente esta doctrina. Entonces, vaya conmigo al versículo número 1, Romanos 1:1. Dice así, Pablo, y la primera palabra que vamos a anotar acá es siervo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, este que escribe acá esta carta es el que antes se llamaba Shaul, o que se llama siempre Shaul o Saúl, pero que ahora se está identificando como Pablo. Y dice que Pablo, él se considera un siervo de Jesucristo. Ahora, cuando dice siervo acá, dice un maestro, un rabino judío, de que la palabra siervo queda un poco corta con lo que originalmente quiere decir esta palabra. Dice que más específicamente se estaba refiriendo a esclavo. Entonces, podríamos entenderlo como Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué dice Pablo esta expresión? Pablo era un gran maestro, había sido discipulado a los pies de Gamaliel, dice, a un gran rabino, un gran maestro que lo había instruido, lo había preparado, lo había enseñado bien en todo lo que tiene que ver con el Tanaj o el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Había sido discipulado. Pablo conocía a la perfección todo el Antiguo Testamento, pero siendo este hombre un maestro, un hombre que conocía varios idiomas, un hombre bien educado, bien preparado, dice que es siervo de Jesucristo. La palabra siervo la podemos interpretar ahora como empleado. Un siervo es alguien que trabaja para alguien a cambio de que le dé un pago. Entonces, le sirve, le da sus servicios, es de que todos los que trabajamos para una compañía, le servimos a alguien que nos contrata para que le demos un servicio de nuestro negocio, nos volvemos siervos, es decir, servidores de ellos. Y a cambio de nuestro servicio, ellos nos pagan. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo directamente como un siervo, alguien que presta un servicio, sino que la traducción más correcta, dice este rabino judío, que es esclavo. Entonces Pablo dice que es esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué se declara un esclavo? Él ha entendido que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario es un sacrificio que lo redimió a él. La redención significa de que alguien tuvo que pagar un precio para poderlo comprar. Jesús es el que nos ha redimido a nosotros de nuestros pecados. La redención implica de que se tuvo que hacer un pago, tuvo que haber una transacción, no fue de gratis, sino que para poder Jesús redimirnos de las garras de Satanás, de donde estábamos ya prácticamente destinados al lago de fuego, vivir eternamente ahí en ese castigo, Jesús tuvo que hacer un pago. Y la única manera de pagar por la redención de la humanidad era a través del derramamiento de sangre, es decir, alguien tenía que morir. Por eso es que dice en las Sagradas Escrituras, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, todo el que ha pecado está destinado a morir. Entonces, esa es la ley de Dios. Dice, todo el que ha pecado tiene que morir, a menos que se haga un sacrificio expiatorio para que el culpable no muera, pero siempre alguien tiene que morir. En el Antiguo Testamento lo que sucedía era de que para limpiar o perdonar los pecados
de aquellos que habían desobedecido a Dios, tenían que llevar un corderito o tenían que llevar una cabra, tenían que llevar una oveja, tenían que llevar un becerro, depende cómo era su posición económica, o tenía que llevar un palomino, unas tórtolas si no tenían mucho dinero, pero estos animales o estas aves eran las que iban a morir para que el pecador quedara libre. Llevaba el animalito ante el sumo sacerdote y el sumo sacerdote hacía una oración y le ponía la mano sobre el animal y automáticamente en lo espiritual sucedía de que el pecado del pecador o los pecados se transferían al animal y luego este pecador quedaba libre, Dios lo había permitido así y el pobre animal recibía los pecados en sentido simbólico y espiritual. Y cuando a este animal se le llevaba al altar del sacrificio, pues se tenía que matar, su sangre tenía que ser derramada. Y así el hombre pecador quedaba libre, pero siempre alguien tuvo que morir. ¿A quién le tocaba morir? Al hombre o a la mujer pecadora. Pero Dios permitió eso para los que verdaderamente se arrepintieran y no murieran en pecado. Dios los perdonaba. Entonces se hacía expiación por los pecados. Entonces, este animalito o esta ave redimía al hombre de su pecado o a la mujer, lo redimía, o sea, alguien cubría su pecado. Pablo ha entendido de que Jesús lo que hizo fue la redención, no solo por todo el mundo, pero por él también. Entonces él dice, Dios, Jesucristo me ha comprado, me ha redimido, tuvo que pagar un precio. Jesús dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, cuando Él muere, cuando su sangre es derramada, automáticamente está haciendo expiación por nuestros pecados. Su sangre fue el precio para redimirnos de nuestros pecados, para limpiarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para reconectarnos con Dios, con el Padre. Entonces, por eso Pablo dice, no me siento como un siervo, sino como un esclavo, o sea, le pertenezco a Jesús, Él me ha redimido, Él me ha comprado, y como me ha comprado, le pertenezco a Él y solo voy a hacer lo que Él me mande. Por eso es que en cierta ocasión el mismo Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, es decir, si vivo, entonces vivo para Cristo, le sirvo a Cristo. Entonces, en otras ocasiones dice, no sé si es mejor realmente también estar vivo o morir ya, porque el morir también es ganancia, porque todo lo que se sufre a causa del Evangelio, Pablo sabía de que era bien duro, bien difícil, persecuciones y todo lo que tenía que venir, pero Pablo había entendido que como era siervo, como era un esclavo de Jesucristo, él estaba dispuesto a servirle a Dios en todo lo que fuera posible. Así de que él estaba dispuesto, era un siervo, un servidor, un esclavo no recibe paga. En los tiempos todavía de Jesús había gente que tenía esclavos, los compraba porque no habían pagado, no habían podido pagar sus deudas y entonces la única manera es que vivieran dándole el servicio para toda la vida a la gente a la que le debía, o la gente a la que le debía podía ir y vendérselo a alguien porque no había podido pagarle, entonces le pertenecía a él, era esclavo de él, era su siervo, entonces iba y lo vendía, alguien más lo compraba, y ese que lo compraba lo único que hacía era darle comida y tal vez un lugarcito donde viviera, pero le tenía que servir en todo, sin recibir una paga. Entonces Pablo está diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo, yo no quiero recibir dinero, de hecho él dijo, yo he dejado todo por el Evangelio, por servir a Cristo Jesús, le he dejado todo, lo tengo todo por basura, dijo en cierta ocasión. Según se cree, Pablo tenía una buena posición económica, pero después terminó haciendo tiendas de las que utilizaban los beduinos o esta gente que vivían en los campos afuera, y terminó haciendo tiendas para poder sobrevivir y mantenerse, para cuidar el ministerio y que nadie le diera, no quería ni siquiera que nadie le diera, sino que no quería ser carga para nadie. Y él dijo, todo lo tengo por basura, no me interesa lo económico, lo que me interesa es servir a Cristo apasionadamente, con amor, con entrega, no me importa lo demás.
Así de que por eso él dijo, soy esclavo. Entonces, porque Jesús lo había redimido con la muerte, claro que también a nosotros nos ha redimido, pero Pablo lo entendió así, soy un esclavo de Jesucristo, me debo a Él, y no es que Él me haya obligado, porque Jesús no nos obliga a ser sus siervos, no nos obliga a ser sus esclavos. Entonces, pero Pablo voluntariamente se sintió endeudado hasta la muerte con Jesús, y dijo, yo voy a ser su esclavo, voy a ser su servidor, y no quiero que me pague nada, estoy dispuesto a servirle sin recibir ningún beneficio. Lo que quiero es predicar la palabra porque Él me ha salvado. Entonces dice que es siervo de Jesucristo. Esto ya se les he explicado antes. Aquí hay dos nombres que se unen, Jesús y Cristo. Y son dos palabras, una que proviene del griego y otra que proviene del hebreo. Jesús es Yeshua, que proviene del hebreo, y Cristo, que proviene del griego Christos, y que Cristo significa ungido. Entonces, el significado de Jesucristo es el Salvador ungido, es decir, el escogido de Dios para salvarnos, dicho de otra manera. Eso significa Jesucristo. Entonces, es una fusión de dos palabras, Salvador o salvación y ungido, que es Cristo. Cristo significa ungido. Cristo viene del griego y Jesús significa salvación en hebreo, que es Yeshua o Jehová salva, más específicamente Yeshua, Jehová salva. Entonces dice acá que Pablo es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol simple y sencillamente significa el que es enviado, el enviado. Entonces dice, yo he sido llamado para ser enviado, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo se metieron en ayuno y en oración, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habló en el libro de los Hechos y le dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio y la predicación de los gentiles. Entonces, ahí fue donde fue apóstol, es decir, enviado. Eso es lo que significa apóstol. Y ahora varios, escucha usted que dicen el apóstol tal, el reverendo tal, y con grandes cantidades de títulos, ¿no? Pero aquí simple y sencillamente apóstol significa el que es enviado. Entonces, que se deriva del griego, y ese es su significado, el enviado. Entonces yo podría ser un apóstol, el apóstol Mixar, ¿verdad? Ya con título, porque fui enviado de Bakersfield para acá. Pero una de las cosas que he aprendido es que los títulos no tienen nada que ver con la obra que uno hace. Si apenas uno no tiene uno tiene el privilegio, pero no se lo merece el ser llamado pastor o líder o el predicador o el ministro de alabanza. Todo lo que hacemos es lo mínimo y siempre tendríamos que vernos como siervos inútiles. Entonces, ¿por qué darnos esos grandes títulos, verdad? Y el reverendo tal, el profeta tal, el apóstol tal. Esos títulos déjeselo a la gente jactanciosa, a la gente orgullosa, a la gente vanidosa, a la que quiere que lo representen y que lo admire la gente y que lo adoren prácticamente. Y eso ya es un gran peligro, es un gran problema. Nosotros no buscamos títulos, no queremos que miren títulos en nosotros, sino simplemente siervo del Señor. Y dice que cuando en una parte de la Escritura dice que cuando hayamos hecho lo que nos mandaron, que nos llamen siervo inútil, porque apenas hicimos lo que nos mandaron hacer. Entonces terminamos siendo siervos inútiles, porque apenas logramos hacer lo que nos mandaron, no dimos la mía extra. E incluso aunque demos la mía extra, siempre sintámonos como siervos inútiles, ¿no? Que wow, todo lo que hice y para la obra del Señor y cómo he logrado hacer esto y lo otro, qué bárbaro, hasta qué nivel he llegado. El apóstol Pablo era un hombre sencillo, un hombre que lo que quería era predicar la palabra de Dios sin títulos. Y entonces, él dice que es apóstol, pero aquí el significado de apóstol es el enviado, o sea, ha sido enviado. La gente ahora lo toma como un gran título teológico y que hay que darle reverencia a esa persona. En cierta ocasión dice un hermano
que lo invitaron a predicar y estaba rodeado de maestros, de doctores de las escrituras, hombres graduados en niveles teológicos avanzados, y le empezaron a presentar, dice a él, aquí está el apóstol tal, aquí está el reverendo tal, aquí está el doctor tal, aquí está el otro doctor, aquí está el otro doctor de la ley, este otro doctor graduado de teología, y todos grandes conocedores de la palabra de Dios. Y entonces al final cuando se presenta, como que se sintió quizás ofendido el hermano, porque pues solo gente de títulos elevados, ¿no? Y él dice, entonces, mucho gusto hermano, yo soy el enfermero tal, se presenta como enfermero, porque todos estaban dando títulos, dijo, entonces, ustedes son doctores, yo soy enfermero, o sea, quiso ser humilde y presentarse más abajo, pero doctores, apóstoles y maestros, ¿para qué darnos esos títulos? A veces los procesos protocolarios cuando se están presentando se sienten un poco exagerados, ¿no? En cierta ocasión se invitó a nuestro concilio, una de las asambleas que teníamos a nivel regional, nos congregamos en ese tiempo unas 150 iglesias, pero los líderes principales, los pastores, de los ministerios, y invitaron a un pastor, y a ese pastor que invitaron le dio una página ahí grande que quería que le leyeran antes de pasarlo, o sea, quería que le hicieran una presentación. Así de que desde que le empezaron a leer me sentí un poco molesto, sinceramente, porque esas cosas a mí no me gustan, de sentirse jactancioso, ¿no? Y que le exalte. Así de que cuando pasa el hermano que lo va a presentar, también se sintió como presionado a leerlo y tuvo que leerlo. Así de que lee el pastor tal, tiene tanto récord, ha predicado en tantos lugares, ha viajado a tantos lugares, le han dado la llave de la ciudad de tantos lugares, ha recibido tantos certificados y es un hombre ungido, que hace aquí, que hace allá, que hace esto, que hace lo otro. Y ya cuando termina de leer lo último, él entra con una gran fila de jóvenes ahí como que lo van custodiando hasta que lo llevan hasta arriba al púlpito, y de ahí se bajan los jóvenes, como un gran show. Para predicar la palabra de Dios no necesitamos hacer eso. Y era gente de nuestro concilio, bueno, gente que lo invitaron. Y yo en esa ocasión me sentí como avergonzado, y quizás más que avergonzado, molesto, porque no es el tipo de personas que queremos. Queremos gente sencilla que predique la palabra de Dios, gente humilde que la autoridad que tiene, que el conocimiento que tiene, fluya cuando lo esté enseñando la palabra, no porque le lean tantos títulos o cartas o diplomas o certificados o cuántas llaves le han dado de la ciudad. Eso no importa, eso es basura prácticamente. Lo que queremos es ser reconocidos por Dios, por el trabajo que nosotros hacemos, por la pasión con la que nosotros lo hacemos, no para que la gente nos reconozca. Yo no quiero que digan el pastor de aquí, el que hace esto, el que hace lo otro. Eso no importa, lo importante es que las almas se conviertan, que la gente aprenda la palabra, que la gente entienda la palabra y que salga también a buscar almas y que esta iglesia crezca. Eso es lo que queremos, no que estén exaltando a los líderes principales. De eso no se trata, hay que ser humildes. Cuando vea gente así, mejor hay que orar por ellos, que el Señor tenga misericordia de ellos, porque después todo lo que viene del mensaje ya no tiene validez por el orgullo y la vanidad con la que hacen las cosas. Eso es un poco vergonzoso. Así de que Pablo dice, es un esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, llamado para ser enviado prácticamente a predicar, y luego dice, apartado para el evangelio de Dios. Evangelio, hemos escuchado muchas veces la palabra evangelio, pero esta palabra evangelio se deriva del griego, y otros dicen que también tiene otra derivación del latín, pero lo que significa es buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, cada vez que leemos la palabra evangelio o decimos vamos al evangelio según Mateo, vamos al evangelio según Lucas, vamos al evangelio según Marcos, vamos al evangelio según Juan, estamos diciendo vamos a las buenas nuevas según lo describe Juan, vamos a las buenas nuevas según lo describe Lucas, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que significa la palabra evangelio. Entonces podríamos decir que es una
transliteración del griego, la palabra evangelio. Pero lo que significa es, en español literal o en español puro, es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Ok? ¿Entendemos esa parte? Versículo número 2. Dice que él había prometido, es decir, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, de que Dios había prometido que había de enviar gente, que había de enviar ese evangelio se había prometido, se había hablado, se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Cuando dice el apóstol Pablo acá, santas escrituras, ¿a qué cree que se refiere? A la palabra de Dios. Pero en ese tiempo, le cuento, que incluso el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos. Es decir, no se ha compilado todavía el Nuevo Testamento. Ya andan cartas por ahí de los evangelios que algunos están leyendo, están llegando estas cartas a la iglesia, pero todavía no se tiene lo que conocemos ahora como el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de las santas escrituras, literalmente está citando el Tanaj, el Antiguo Testamento, la Torá, los 5 primeros libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero también está citando los profetas, está citando también a esos libros históricos del Antiguo Testamento, Reyes, Crónicas, Samuel, Josué y otros libros más. Entonces, todo eso es parte del Antiguo Testamento, y cuando Saulo se refiere aquí a las Santas Escrituras, en ese tiempo, en ese momento, se estaba refiriendo a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Según lo que se les enseña a los judíos ortodoxos, estos judíos no leen el Nuevo Testamento porque piensan que es algo falso, pero si se atrevieran a leerlo, serían transformados por el poder de la palabra de Dios, porque se dan cuenta que Jesús era judío, se dan cuenta que Jesús sí nació de una virgen, se dan cuenta que Jesús murió exactamente en el día de la Pascua, y Juan había dicho que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces murió en el día de la Pascua, y a la hora a la que se sacrificaba el Cordero, que era como a esa hora de las 3 de la tarde. Entonces, cuando los judíos leen el Nuevo Testamento, creen en Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo se refiere aquí en esta escritura, cuando dice santas escrituras, al Antiguo Testamento. Le estoy dando contexto, pero ahora lo podemos tomar en general. Cuando decimos santas escrituras, nos referimos a toda la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, 66 en total, que se escribieron la mayoría en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y en el Nuevo Testamento en griego. Esas son las santas escrituras que conocemos ahora, o la Santa Biblia, o la palabra de Dios como le conocemos. Entonces, todos estos datos son interesantes porque así podemos tener el contexto correcto de lo que se refiere el apóstol Pablo. Dice, Dios lo había prometido por sus profetas, es decir, Dios usó hombres que transmitieron el mensaje de parte de Dios y lo hablaron según la tradición oral, pero otros lo escribieron, como el profeta Daniel, que habla, si usted lee Daniel y lee el Apocalipsis, los dos hablan de los tiempos finales, solo que Apocalipsis ya fue de una manera más detallada, más específica, pero Daniel es uno de los profetas y se hablaba acerca de Jesús también en Daniel. Podemos ver Ezequiel, podemos ver Isaías, podemos ver Jeremías y otros profetas que escribieron acerca de las buenas nuevas, acerca de la salvación, y que a través de Jesucristo venía la salvación. Tenemos, por ejemplo, profetas como Isaías que hablaron de Jesús, no solo de cómo había de nacer. Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado,
y se le llamará admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno, y nos da una gran serie de nombres. Está profetizado en Isaías, pero no solo eso, del nacimiento virginal de Jesús, pero también está profetizado de cómo Jesús iba a morir. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, y dice que no abrió su boca, enmudeció, hicieron surcos en su espalda, le castigaron, le menospreciaron, y dice que nosotros le dimos la espalda, cada quien dice que se descarrió, se huyó por sus caminos, pero Jehová quiso cargar en él el pecado de todo el mundo. Y eso está hablado en el Antiguo Testamento. Fue profetizado por hombres de Dios y lo escribieron. En los Salmos habla acerca de Jesucristo. Moisés habló acerca de Jesús. Y otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento hablaron de Jesús. El mismo Jesús se presentó varias veces en el Antiguo Testamento, que conocemos como una cristofanía o una teofanía. Hubo una presencia de Jesús mismo en el Antiguo Testamento, así de que ya estaba claro todo eso ahí, pero muchos, hasta el día de hoy judíos, no lo creen todavía. El versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, y aquí dice, según la carne. ¿Por qué dice según la carne? Porque según el Espíritu es el Hijo unigénito de Dios, el enviado de Dios, el Mesías o el ungido de Dios. Entonces, según la carne, dice que es del linaje de David, porque a David Dios le prometió que tendría un reino que nunca tendría fin, y que ese reino lo iba a gobernar un descendiente de él, pero este descendiente de él iba a ser el mismo Dios, el Señor Jesucristo. Entonces dice que este era según el linaje o la descendencia de David, por la carne, por el lado físico podríamos decirlo. Pero si nosotros empezamos a hacer cuentas y recordaremos que María, o su nombre original en hebreo es Miriam, entonces si María o Miriam era virgen cuando quedó embarazada, porque el Espíritu Santo se postró sobre ella, entonces quiere decir de que José no era el padre biológico de Jesús. Y podemos encontrar en las genealogías, en Lucas y en Mateo, que habla de las genealogías, lo que podemos entender es de que una genealogía, porque se mira que son un poco diferentes, entonces podemos entender que Lucas pudo haber entrevistado directamente a María, la madre de Jesús, así de que trató de hacer un linaje o una descendencia, una secuencia por medio del lado de la familia de María. Y aunque podríamos pensar que Mateo lo hizo por el lado del linaje de José, pero el punto es de que José no era el padre biológico de Jesús. Entonces, pero podemos entender de que las costumbres, todavía mantenían las costumbres, no sé si en la actualidad la mantienen, de que habían 12 tribus, y entonces se había establecido la ley de que cada tribu debía mantenerse pura, debía de mantenerse cuidada. Es decir, de que la tribu de Judá no podía mezclarse con la tribu de Benjamín, la tribu de Rubén no podía mezclarse con otra tribu. Así de que de las mismas familias de la tribu de Judá tenían que casarse, o sea, es decir, entre primos bien lejanos, pero tenían que ser de esa tribu, aunque al final todos los israelitas eran familia, eran primos cercanos o lejanos, pero todos eran familia porque venían de 12 hermanos principales y de ahí se empezaron a multiplicar. Pero María, podemos entender que se había casado con José y que los dos pertenecían a la misma tribu, eran de la tribu de Judá. David era de la tribu de Judá. Entonces, aunque José no era el padre de Jesús, pero
biológicamente, pero sí era el padrastro de Jesús, lo cuidó como su hijo, lo amó como su hijo biológico, aunque no lo era biológicamente, sino como padrastro. Entonces, María también, o Miriam, tenía que ser también del linaje de David, descendiente de David, de la tribu de Judá. Entonces podemos ver que aunque José no era el padre biológico, pero María también era descendiente de David, de la misma tribu de Judá. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún error, y no quiere decir eso de que Jesús, como José no era el padre, pues Jesús no era del linaje de David. Pero María tenía la misma sangre, la misma descendencia de David. Así de que ahí tiene relación y tiene toda la razón. Jesús era directamente del linaje de David, descendiente de David. Todos estos son datos interesantes que desde el principio el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Roma. Quiere que tenga todos los detalles, todo lo teológico, quiere que lo conozcan para que puedan tener una iglesia sana. Así de que está siendo bien detallista el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. El versículo 3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vaya al versículo número 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Está hablando de Jesucristo según el Espíritu de santidad. ¿Por qué fue declarado? Por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice el apóstol Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, aunque desde el principio ya otros discípulos le habían dicho, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el escogido, tú eres el Hijo de Dios. Muchos se habían postrado y habían adorado a Jesús, pero dice acá el apóstol Pablo que fue declarado ya oficialmente como Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, por la resurrección, es decir, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Algunos profetas hicieron milagros, algunos hombres de Dios hicieron milagros extraordinarios, incluso algunos de ellos tuvieron el control sobre la naturaleza. Nos recordamos del profeta Eliseo cuando hizo flotar un hacha, es decir, un hierro, un metal que había caído en lo profundo de un río, se había caído dentro del agua, y entonces lo hizo flotar. Entonces ese fue un milagro que tenía el control sobre la naturaleza, sobre la física, hizo flotar el metal. Entonces, y eso lo hicieron hombres, profetas de Dios, siervos de Dios. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, hubiera muerto, y aunque hubiera hecho estos milagros de controlar la lluvia, como de detener el viento, de calmar las tempestades, de caminar sobre el agua, como Moisés hizo también el milagro por el poder de Dios, de detener, de que se volviese oscuro en el día, o que José tuvo el poder de parte de Dios para que Dios detuviera el sol, que se detuviera, que no se moviera. Entonces, así como ellos tuvieron este poder sobre la naturaleza también, Dios lo hizo por medio de ellos. Entonces, si Jesús no hubiera resucitado, hubiese sido un profeta más, un siervo de Dios más. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado, que ningún otro profeta lo hizo, nadie más resucitó, y ninguno de estos profetas u hombres de Dios se declaró el ungido, el Mesías, y Jesús sí lo hizo, y Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, lo levantaré. Estaba hablando de su resurrección. Él mismo les dijo a sus discípulos, voy a morir, pero al 3er día voy a resucitar, voy a levantarme de entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos, quiere que entiendan que Jesús es el Hijo de Dios, no solo porque hizo sanidades, no solo porque expulsó demonios,
no solo porque hizo milagros extraordinarios como resucitar a los muertos que acababan de morir, una niña que acababa de morir, que hablamos de la hija de Jairo, un hombre, un joven que lo llevaban a enterrar, tenía quizás un día de muerto, e incluso Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Jesucristo había hecho milagros extraordinarios. Pero el apóstol Pablo les está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios con poder porque resucitó de entre los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces en vana sería nuestra fe en llamarnos cristianos, porque el Hijo de Dios, o el que se llamaba Hijo de Dios, nunca resucitó. Pero no hay evidencia alguna de que Jesús haya sido encontrado el cuerpo después o los huesos de él. Algunos dicen, no, es que se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cuándo apareció el cuerpo de Jesús? Hubiese sido evidente porque habían puesto incluso, dicen los evangelios, a guardias que cuidaran el lugar para que no se hiciera más alboroto. Y esos guardias estaban cuidando, y esos mismos guardias fueron testigos de la presencia de seres angelicales que abrieron esa puerta. Y esos hombres quedaron como mudos, y dice la tradición de que incluso se les pagó a estos hombres para que no dijeran lo que habían visto. Se les pagó bien, eso es lo que dice en la tradición. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los romanos es de que Jesús sí resucitó. No hay evidencias ninguna de que fue robado el cuerpo, si incluso estaban cuidando el cuerpo. Era algo extraordinario lo que había sucedido. Jesús había resucitado, se había levantado de entre los muertos. Eso significa de que Él era el ungido, Él era el Mesías, el Hijo de Dios. No era un profeta más, era el Hijo de Dios, la misma presencia de Dios en forma física. Lo divino se había hecho humano y había llegado a la tierra. El versículo número 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Dice que por medio de Jesucristo hemos recibido la gracia. Gracia, ¿qué significa gracia? ¿Alguna vez usted cuando era niño se portó mal, desobedeció a su papá, pero después le pidió comida, o le pidió ropa, o le pidió zapatos, y aunque se había portado mal, se los compraron, o le dieron la comida, o le dieron lo que usted había pedido? ¿Le pasó alguna vez eso? Todos creo que le hemos desobedecido a nuestros papás, pero ¿sabe qué pasa? Le negaron la ropa que necesitaba, le negaron los zapatos que necesitaba o la comida. No. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Es decir, no merecía usted que le compraran esos zapatos porque le dijeron, tened cuidado, no ande jugando pelota con los zapatos, se te van a romper y no tengo que más comprar. Y el niño se va, juega pelota y se le rompe el zapato. Y ahora no tiene para ir a la escuela. ¿Qué hace el papá? Por gracia. La gracia surge del amor. El amor es la base de la gracia. Entonces, por el amor que Dios nos tenía, hizo de que surgiera gracia de Él. Y esa gracia hizo que Dios tomara la forma humana en Jesucristo, que aunque no merecíamos nosotros ser salvados, porque por cuanto todos pecamos, estábamos destinados a la muerte. Pero por el amor de Dios, que hizo que fluyera la gracia, y la gracia nos ha dado la salvación que nosotros no merecíamos. Y tanto fue ese amor que tenía por nosotros que estuvo incluso dispuesto a morir a manos de su creación, de nosotros los seres humanos, Él nos formó y nosotros mismos le dimos muerte. Todos nosotros fuimos culpables de la muerte de Cristo Jesús, porque por culpa de nuestros pecados Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Pero lo interesante es que resucitó de entre los muertos y hemos recibido esa gracia de Jesús, porque resucitó el abogado ante el Padre para que enviara un consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Todo esto por gracia, sin merecerlo. Entonces dice el apóstol Pablo, no solo en el versículo 6, que no solo él está llamado a ser de Jesucristo, sino también dice vosotros, es decir, ustedes que están en Roma, son llamados a ser de Jesucristo. Ustedes también son llamados a ser
hijos de Dios. El versículo 7, a todos los que estáis en Roma, es decir, esta carta se escribió a los que están en Roma, los cristianos que están en la iglesia de Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo acá que ellos también son llamados a ser santos. Santos indica una separación, no un nivel de espiritualidad que digan, oh, yo soy santo, yo tengo que alejarme de todos los demás. Santidad es más que eso. Santidad es mantenerse a la distancia de todas aquellas cosas que son abominables ante Dios, todo aquello que rompe la ley de Dios. Santidad no es mantenerse alejado de la gente pecadora, sino santidad es acercarse a esa gente pecadora y transmitirle de la gracia del Señor Jesucristo y hablarle del amor del Señor y no actuar así como actuaban los fariseos. Los fariseos no tenían esa gracia, porque ellos en vez de acercarse con la gente, se alejaban de ellos porque pensaban que los podían contaminar. La santidad no significa menospreciar a los demás, sino amar a todos los demás, incluso cuando ellos nos desprecien a nosotros. Y esa es la parte difícil para cada uno de nosotros. Amar a los que nos odian, amar a los que nos desprecian, amar a los que nos han hecho tanto daño, amar a todos aquellos que nos critican, que se burlan de nosotros, pero para eso hemos sido llamados a la santidad. Y dice la Sagrada Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Y lo que viene a continuación es el clásico saludo del apóstol Pablo. En todas las cartas que usted va a leer, va a encontrar esta expresión de Pablo: gracia y paz a vosotros. Esa era la forma en la que él saludaba. Aunque en la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo y la carta de Tito le agrega algo, dice gracia, misericordia y paz. En esas tres cartas específicamente dice misericordia, pero en las demás, la mayoría de veces dice gracia y paz a vosotros. Este es el saludo clásico del apóstol Pablo. Entonces, yo creo que para los que piensan que Pablo escribió la carta a los hebreos, clásicamente el apóstol Pablo siempre iniciaba con un saludo. Entonces, algunos podrían decir, quizás se perdió esa parte de los escritos. No he escuchado ningún dato oficial acerca de eso, pero yo creo que aunque la carta a los hebreos tiene una relación con el apóstol Pablo, pero no es el apóstol Pablo quien la escribió, sino que pudo haber sido alguien más, porque Pablo siempre tenía su sello clásico, que era su saludo, gracia y paz a vosotros. Ese era el saludo clásico de Pablo, y la forma introductoria siempre presentando su nombre. Yo Pablo y Timoteo, o yo Pablo y cualquier otro hermano que estaba con él cuando escribía, él siempre se identificaba. Y la otra carta empieza directamente con teología. Pero el hecho de que Pablo no haya escrito el libro de los Hebreos no significa que sea un libro extraordinario y rico también en doctrina. Entonces, lo otro que viene a continuación siempre me llama la atención, y creo que los apostólicos deberían de poner atención a esto, porque Pablo siempre saluda de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Los apostólicos se llaman unitarios, es decir, solo creen en Jesús. Creen en el Padre, pero que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Espíritu Santo, pero individual. Y nosotros creemos de que, imagínense, incluso el apóstol Pablo, un rabino, un maestro extraordinario, hace la diferencia entre el Padre y el Hijo, pero que a la vez es el mismo Dios, Ejad, como ya les he dicho, uno solo. Entonces, pero Pablo siempre en sus escritos menciona al Padre y al Señor Jesucristo. Los menciona de manera individual. No está diciendo que son dos dioses, pero está hablando de las dos manifestaciones que se han dado, el Padre y el Hijo. En una de las cartas menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al mismo tiempo. Así de que bien interesante esto para hacer defensa de por qué nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo
y el Espíritu Santo. Si el mismo apóstol Pablo lo predicaba. Y Pablo creía que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero que a la misma vez, por la omnipresencia, Dios puede estar sentado en el trono y Dios pudo haber estado a la misma vez en Jesucristo y a la misma vez en el Espíritu Santo, porque es la omnipresencia de Dios. Versículo 8, vamos a leer hasta el 10. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Dice el apóstol Pablo que ama tanto a estos hermanos, aunque nunca los ha visto, que él siempre está orando por ellos, está intercediendo por ellos y que está pidiéndole también a Dios que en cuanto sea posible, según la voluntad de Dios, que le permita ir a hacer este viaje para visitar Roma, porque todavía no había podido hacerlo. Versículo 11, porque deseo veros, quiero verlos, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Está diciendo el apóstol Pablo que él quiere estar ahí, que aunque sabe que ya tiene dones, esta congregación, estos hermanos ya han recibido el regalo de Dios, pero el apóstol Pablo dice, yo quiero estar con ustedes porque yo también quiero comunicarles algún don espiritual, es decir, quiero aportar algo también para ustedes, quiero bendecirlos también, quiero que cuando yo esté con ustedes y ore por ustedes, algo extraordinario también pueda salir de mí para que sea de bendición para ustedes y así que sean ustedes confirmados, dice el apóstol Pablo. Dice, y de esa manera pues juntamente nos podemos confortar por la fe. Aquí habla la fe también el apóstol Pablo, por la fe que nos es común a vosotros y en mí. Es decir, aunque Pablo nunca los había visto, pero conocía de esa iglesia y la iglesia también conocía a Pablo y tenían la misma fe. Es decir, ¿a qué se refiere la misma fe? Creían en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Habían creído en Jesús como el único y suficiente Salvador. Esa era la fe a la que se refería, la creencia, en lo que ellos habían creído. El versículo 13 hasta el 16 vamos a leer. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo está diciendo, voy a ir a Roma, ¿saben por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. Es decir, cuando dice no me avergüenzo del evangelio, no es que le da pena el decir que es cristiano, no se trata solo de eso, sino que cuando dice no me avergüenzo del evangelio, se está refiriendo a que no tiene miedo y a que no le importa lo que pueda suceder con tal de predicar las buenas nuevas de Jesucristo. A eso se refiere, no me avergüenzo del evangelio. Es decir, no tengo temor de predicar públicamente la palabra de Dios. No me importa que haya persecución, no me importa que me critiquen, no me importa que hayan judaizantes ahí que quieran volverlos a la ley, no me importa, no me avergüenzo, yo quiero predicar la palabra
de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo. No me avergüenzo, porque dice que el evangelio es poder. Es decir, las buenas nuevas, la palabra de Dios es transformadora. Y cuando usted la lee se da cuenta, nosotros mismos hemos sido testigos de la transformación que al leer, al escuchar y al hablar de la palabra de Dios, hace unos cambios extraordinarios en nuestra vida. Ya no somos los mismos de antes. ¿Por qué? Porque el poder transformador de Dios ha actuado en nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. ¿Sabe para qué? Para salvación. Nos transforma, nos cambia, nos salva. Y aparte dice que nos justifica. El versículo 17 habla acerca de la justificación. Dice que somos justificados por la fe. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, creemos en Jesús como el Hijo de Dios, creemos que Dios le levantó de los muertos, esa es fe. Y esa fe, cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Dios, dice que somos justificados. ¿Qué significa ser justificado? Que aunque yo era culpable, ahora soy perdonado. Ya no tengo ninguna culpa. Ahora ya estoy libre, ya estoy limpio. Algo que no sucede cuando usted va ante un juez. Si usted ha robado y ahí está la gente testiga y las cámaras de que usted robó, entonces eso significa de que usted es culpable. Y aunque usted se arrepienta, el juez no lo va a perdonar. Va a tener que pagar, va a ser echado en la cárcel. Pero con Jesús es diferente. Si usted ha pecado y se arrepiente por la fe en Cristo Jesús, puede ser justificado. Y la justificación lo vuelve un hijo de Dios y recibe la salvación. El evangelio es poder de Dios. No se avergüence del evangelio. Usted y yo no tenemos persecuciones acá. No hay gente que nos está persiguiendo, nos amenaza de muerte por predicar. Sé que en algunas partes de México todavía existen gentes que se oponen al evangelio. Hay algunas culturas, algunos grupos que se oponen al evangelio, pero usted no debe de avergonzarse. Háblele a su familia, que se convierta esta gente, que conozca más del Señor para que puedan ser salvos. Se les ha enseñado a medias la palabra de Dios y creen en Dios, pero también siguen practicando la brujería, siguen practicando la hechicería y todas estas cosas que tienen que ver con el lado espiritual negativo, no con el lado de Dios. Usted no debe de avergonzarse porque hay gente que necesita conocer la verdad. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El apóstol Pablo estuvo dispuesto a todo con tal de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a todo también, a predicar la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Esa es parte de nuestra vida ahora, predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y esa fe en Cristo Jesús nos lleva a la justificación cuando nosotros le aceptamos a Él.